Se encuentra aquí con nosotras y nosotros el doctor Hugo López Gatell. Doctor Hugo López Gatell, muy buenos días, bienvenido. Ernesto Violeta, equipo Rompeviento, audiencia, muy buenos días. Iniciaríamos con este primer tema y que es a propósito de un tuit que publicó Mario Delgado, el secretario de Educación, que te voy a pedir, eso, gracias a él, es este que claro que nos llamó muchísimo la atención. Dice el secretario de Educación, en reunión con con los directivos de 27 empresas con presencia global agremiadas al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, y bueno, industria de productos industrializados, acordamos sumar esfuerzos para impulsar y fortalecer la estrategia integral Vida Saludable de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo en común poner por delante la salud de las infancias y lograr la generación de niñas y niños más saludables, fuertes y felices de la historia. Las y los empresarios se suman a la estrategia. No es broma. Vida saludable, vive feliz, comprometiéndose a donar básculas, elaborar materiales para promover la actividad física y compartir información derivada de investigaciones científicas y salud en los planteles escolares. Con esta unión convertiremos a las escuelas en espacios de prevención y cuidado de la salud, con signos de admiración por el bienestar y el desarrollo integral de las niñas y los niños. Pues claro que nos llama muchísimo la atención este tuit, porque las empresas de las que estamos hablando, y si me haces favor de poner ahí la imagen 5 precisamente sobre la materia, pues que pues las empresas es Barcel, Bimbo, Coca-Cola, Kellogg's, Nestlé, Pepsi, etcétera, etcétera. Qué barbaridad, tremendo, tremendo. Doctor Hugo López Gatell, ¿qué decía al respecto? Pues qué bueno que este tema lo saca nuevamente Ernesto y Violeta, y ojalá que esto no deje de estar en la conciencia de la gente. Yo le pido con todo respeto y humildad al público que nos escucha, difundan esto, discutan esto, amplíenlo en su familia, en sus amistades, en sus trabajos. Este es un tema de gran interés social porque lo que estamos identificando es una reversión, un abandono, yo lo voy a decir con términos más enfáticos, una traición a la política pública de carácter social que tiene el proyecto de la Cuarta Transformación, hoy encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El sentido básico, los elementos más profundos y más eh, centrales del proyecto de transformación, retomo las dos declaraciones del presidente López Obrador en su toma de posesión, son eliminar la corrupción y separar al poder político del poder económico para que el poder político ejerza lo que es su obligación ética, legal y política. Y lo que está ocurriendo en estas acciones es regresar cuando menos a 2010, cuando gobernó Felipe Calderón Hinojosa, y por el clamor social se empezó a impulsar la configuración de estos entornos escolares saludables para disminuir los distintos mecanismos por los que la industria agroalimentaria global principalmente está dañando la salud de mexicanas y mexicanos. En varias otras ocasiones hemos hablado de que en México tenemos los niveles más altos de los daños por enfermedades crónicas no transmisibles, y que estamos hablando de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, neurovascular y múltiples cánceres, cuando menos. Y que el motor fundamental, demostrado ya científicamente durante décadas, el motor fundamental de estas epidemias es precisamente la comida chatarra, la bebida chatarra, los refrescos azucarados, embotellados. Entonces,
Brevemente relato, porque conozco la experiencia de fuente directa, lo que ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón en 2010 y 11 se estuvo trabajando por impulso de una comunidad sólida en el aspecto científico, encabezada por el entonces subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, eh, y con la ayuda de organizaciones civiles sin vinculación con la industria, se impulsó el tener un espacio, un entorno escolar saludable. Y ahí es donde se habló de dos medidas que todos los que nos escuchan posiblemente recordarán. Uno, tener bebederos en las escuelas. Se conoce que cerca del 40% de las escuelas en el sistema público, 40%, 4 de cada 10, carecen de agua Ya. potable, y muchas más carecen incluso de agua en cantidad suficiente, en abastecimiento suficiente. Y lo segundo fue el impedir que la comida chatarra, los productos industrializados, procesados y ultraprocesados, que son no solamente las distintas botanas, sino la comida a veces que se compra para uso en las cocinas familiares, llegaran a las escuelas. Pero lo que ocurrió en aquella ocasión, siendo un gobierno del PAN, un gobierno proempresarial, un gobierno sin vocación social, un gobierno corrupto, un gobierno cómplice de los poderes económicos, lo que ocurrió es que fácilmente, y ojo que no por responsabilidad ni del subsecretario ni del secretario de salud, sino por las presiones que le llegaron directamente de las secretarías de Economía y directamente de Los Pinos, aceptaron lo que las cámaras empresariales les plantearon, que fue un modelo de autorregulación, es decir, la lógica de que el mercado se regula solo y que por voluntad los empresarios eh, colaborarían con el gobierno para este propósito. Cito este planteamiento porque es exactamente lo que estamos viendo ahora, y qué bueno que el secretario de Educación Pública actual, Mario Delgado Carrillo, eh, que sí pertenece al proyecto de la transformación, aparentemente, pero qué bueno que él mismo explica sus acciones para que no haya duda de que se le esté tal vez calumniando o inventando. Él mismo lo declara, él mismo lo presume. Lo que está haciendo él es exactamente lo que hacía el gobierno de Felipe Calderón: contemporizar con el poder económico y dejarse llevar por la lógica de estos son nuestros aliados, estos son nuestros amigos. Con México, efectivamente, es una agrupación empresarial que se fundó en 1996 para defender, proteger y promover los intereses de las empresas globales. No son las empresas con huella global, como dice el mensaje de Mario Carrillo, son principalmente las empresas transnacionales, muchas de capital extranjero, unas pocas como Bimbo, de capital nacional, que tienen tal tamaño que también son transnacionales y que se encargan de los productos de consumo. En su gran mayoría son productos de consumo alimentario. Otras son también, como el consorcio Unilever, un consorcio global, incluye productos de consumo de higiene, shampoos, jabones, etcétera. Pero mayormente son de alimentos. También está Philip Morris, por cierto, la más grande empresa de tabaco del mundo, de capital fundamentalmente estadounidense. También está, desde luego ya se mencionó, Coca-Cola, Pepsi Cola, está Nestlé, una empresa suiza que produce alimentos ultraprocesados, incluyendo fórmulas lácteas, que son el enemigo más claro de la lactancia materna, que ha desplazado, y en México a niveles avergonzantes, más del 75% de las mujeres no tienen lactancia adecuada de sus hijas e hijos al nacimiento y durante los primeros 2 años. Entonces, no hay duda que este grupo empresarial no tiene conciencia, o tiene conciencia pero no quiere aceptar que son el motor principal de las enfermedades crónicas no transmisibles que en México matan a la mitad de las personas o más de las personas que mueren cada año, y que son la primera causa de discapacidad prevenible y también de morbilidad, de sobreocupación hospitalaria, de enfermedad, de la necesidad de tener que tomar medicamentos, por ejemplo, para la hipertensión o para la diabetes.
Entonces, regresando a las ideas y acciones del secretario de Educación, ya lo veníamos comentando en ocasiones previas, porque él ya había dicho, incluso lo dijo en la mañanera, que estaba gratamente impresionado de que las empresas decidieron colaborar con el gobierno en esta iniciativa de Vive Feliz, Vive Saludable, para proteger la salud tanto de la infancia como de la adolescencia y la juventud. Y aquí quiero hacer algunas aclaraciones que ya las teníamos planteadas antes. La reforma a la Ley General de Educación que se hizo a finales del sexenio del presidente López Obrador, impulsada por el diputado Armando Contreras, hoy funcionario del Poder Ejecutivo, con la colaboración de quienes trabajamos en la Secretaría de Salud y de Educación y de Agricultura y varios otros oficinas del gobierno, lo que pretende es tener unos espacios en donde no entre la comida chatarra. Así de simple. No hay que dejarnos engañar o confundir, porque esto es un engaño de la industria, con que se van a prohibir los tacos y los pambazos y las tortas y los tlacoyos y demás. No, porque esta comida, aunque se puede preparar con exceso de grasas, exceso de sodio y exceso de azúcares, no pertenece a este grupo de comida industrializada que por diseño está fabricada con excesos de estos componentes. Por eso no lleva etiquetados. Lo que lleva etiquetados de advertencia son los productos industrializados preenvasados. Entonces, la medida es fácil, se quitan los productos que tienen etiquetados de advertencia para que no entren a las escuelas de todo el sistema educativo. Lo segundo que quiero enfatizar es la medida es para todo el sistema educativo, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y las escuelas de posgrado, todo el sistema educativo nacional. Para el sector público, tanto como el privado y el social, es una medida general, universal, de protección a la salud de las personas. ¿Por qué también lo enfatizo? Porque además de esta maniobra de simpatía con el empresariado, productor de la comida chatarra y la bebida chatarra, el secretario de Educación está promoviendo que se haga una revisión de los lineamientos ya publicados, que fueron aprobados por amplia mayoría la reforma de ley y con amplio consenso social los lineamientos, que se haga una reforma para rasurarlos y entonces sacar al nivel universitario de la medida. Esto es una pena porque varias universidades ya están apoyando esto. La UNAM está apoyando esto, la Universidad Autónoma de Yucatán lo está apoyando, la Universidad Iberoamericana, que es privada, había amenazado con hacer una demanda de amparo para excluirse de la medida, pero ya se decidió no hacerla. La Universidad del Valle de México, privada, también decidió no hacerla. Y solo algunas universidades, algunas ligadas al grupo empresarial de Monterrey, donde está FEMSA Coca-Cola, como el Tecnológico de Monterrey, posiblemente la Universidad Autónoma de Nuevo León, que aunque es pública, recibe un gran financiamiento de FEMSA Coca-Cola. Estas, el ITAM, este consorcio minero tan poderoso del señor Baileres, estas sí persisten en su disputa judicial en amparos porque no quieren acatar la medida. Pero ya hay un consenso amplio en la mayoría de la comunidad educativa. Entonces, es todo el sistema educativo, no nada más la niñez, es público, privado y social, y es prohibición absoluta tanto de los productos como de la publicidad de las marcas que los fabrican en todos los recintos escolares. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando esta medida se hizo y cuando la presidenta Sheinbaum, aquí un pequeño paréntesis, llama la atención que en el tuit del secretario pone el nombre de la doctora Sheinbaum para que pareciera, quizá quien lo lee rápido, que ella estuvo en la reunión con este consorcio con México. Ella no estuvo en esa reunión. Esa fue una reunión convocada, organizada y conducida por el secretario de Educación. La presidenta no, que yo conozca, no ha dado su aval a estas acciones que está haciendo el secretario de Educación Pública del gobierno actual. Pero lo que está haciendo, además de estas maniobras de simpatía con el empresariado, es distraer la atención en algunos otros elementos. Por ejemplo, cuando le encargaron a él encabezar el proyecto y no la Secretaría de Salud, él empezó a impulsar que entraran otras acciones positivas, ciertamente, como esta vigilancia
periódica de la salud de las personas en el nivel primaria, en el nivel básico de educación, y se van a hacer exámenes físicos, de vista, de oído, de otras capacidades de desarrollo. A mí me parece positivo, qué bueno que se aprovecha un esfuerzo para también alimentar la salud de la infancia, pero eso no debe desvirtuar la idea de que el programa solo está destinado, o más correctamente, la reforma legal que prevé entornos escolares saludables solamente se limita a la primaria, pero entonces distrae la atención con esto. Y entonces empieza a pedir básculas y otras cosas, lo cual es absurdo. La Secretaría de Educación Pública tiene presupuesto suficiente y las secretarías estatales para tener el número de básculas y otros dispositivos que se pueden necesitar. Es un pretexto el decir que se necesita financiamiento. Lo otro es que está distrayendo la atención con el deporte. Ojo con eso. Es exactamente lo que hizo Felipe Calderón y lo que hizo también el gobierno de Peña Nieto. Lo que hicieron es lo que quiere la industria que se haga, que la agenda de la atención pública esté en el deporte, porque el deporte no tiene consecuencias económicas adversas para estas empresas productoras de comida chatarra, ¿no? Bacardí, por cierto, la alcoholera estadounidense, también está en Conméxico, y es un promotor muy importante. Entonces está comida chatarra, alcohol y tabaco. Entonces quieren que se vaya la atención al deporte para que se distraiga y se quite el énfasis en que hay que quitar a la comida chatarra, motor principal de la epidemia. Lo mismo, no se está en contra del deporte. Qué bueno que haya deporte, es parte de la salud, es parte de los mecanismos de prevención de la enfermedad crónica no transmisible, pero por sí solo no basta. También está científicamente demostrado desde hace mucho más tiempo que una persona que hiciera ejercicio diario, si tiene el consumo de calorías que implica el consumo habitual, regular de los productos ultraprocesados, no va a lograr bajar de peso, no va a lograrlo, porque el balance de calorías utilizadas por la energía del cuerpo al correr, al caminar, al hacer algún deporte, no es suficiente para contrarrestar el exceso de calorías que están entrando. Algunos han dicho, para rápida identificación, se necesitaría correr un maratón diario, un maratón diario, para que apenas fuera un nivel de compensación de las calorías que la persona promedio en México consume por los refrescos y por la comida chatarra, ¿no? Lo último que quiero decir ahora es, eh, cuando yo publiqué mi artículo hace unos días en La Jornada, hablando de los adversarios de la salud y sus cómplices, y haciendo referencia a estas maniobras desde funcionarios de gobierno para abrirle la puerta a que se laven la imagen las empresas, compañeras y compañeros del movimiento de transformación me dijeron, dale el beneficio de la duda, lo mejor es que Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación, no tiene un conocimiento tan claro de este panorama, ayúdale. Yo no creo que sea el caso por la reiteración de su conducta y por lo repetitivo de que es esta conducta con respecto a lo que hicieron los gobiernos neoliberales, particularmente de Fox, Calderón y Peña Nieto. Está actuando de la misma manera con los mismos socios, como este grupo con México. Por cierto, con México es este consorcio el que sistemáticamente trató de obstaculizar el etiquetado de advertencia que pusimos en el gobierno del presidente López Obrador. Fue el que desarrolló en México el etiquetado confuso diseñado por la industria alimentaria internacional que se usaba antes de esta medida. Es el que se amparó repetidas ocasiones hacia cualquiera de las intervenciones, es el que ayudó al gobierno de Peña Nieto a poner un infame llamado Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, que era precisamente un distractor sobre la agenda principal, que es el exceso de consumo de calorías, grasas, azúcares y sodio en los productos industrializados. Muchísimas gracias, doctor Gatell, por este tema que es muy importante lo que nos está comentando. Estas empresas, ¿no? Muchas de ellas transnacionales o la inmensa mayoría, como usted dice, salud, doctor, salud. Gracias. Coca-Cola, Pepsi, Sabritas, Barcel,
Kellogg's, Bimbo, Jumex, Gamesa, Hershey's. Y lo otro, doctor, que usted decía y que ahí le vamos también a alguien de la audiencia decía, no estarán exagerando, pero bueno, está como usted señala, Bacardí, Red Bull, José Cuervo, Philip Morris, entre otros, doctor. Y bueno, y se habla, salud otra vez, de esta Gracias. vida saludable, vida feliz, y como usted ya nos lo explicó, pues están los niños, las niñas, la salud de las infancias y también en las universidades. Y nos parece muy importante y grave esto que usted nos está compartiendo aquí, ahorita ya más específico, al agregar Bacardí, Red Bull, José Cuervo y estas otras empresas, Philip Morris. Gravísimo lo que está ocurriendo. Y hay dos temas en específico, doctor, o un tema en específico, además de esto de la salud de las infancias, que se habla de compartir información derivada de investigaciones científicas sobre alimentación y salud en los planteles escolares, ¿no? Esta parte de que sabemos cómo han actuado estas empresas en términos de las supuestas investigaciones científicas que han tratado de demostrar, según ellas, que el azúcar pues no tiene un efecto tan nocivo en la salud, o que estos pues alimentos, estas mercancías pues no son tan dañinas, y entonces pagan y pagan algunos centros con los que se alían, centros de investigación con los que se alían y pagan para demostrar supuestamente esto. Sobre esto, ¿qué nos podría decir que nos preocupa en este comunicado que da Mario Delgado? Esa afirmación, ¿no? Compartir información de investigaciones científicas aliadas con estas empresas transnacionales. Qué bueno, Violeta, que lo señalas, porque ese era el elemento que me estaba faltando comentar. También en eso, Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública del gobierno actual, está actuando como actuaron los funcionarios de Felipe Calderón, de Peña Nieto y de Fox y muchos otros, de Cedillo, desde luego, y de Salinas. La industria agroalimentaria, en particular la alimentaria, que es el segmento no tanto de producción, sino de procesamiento y comercialización, que son estas empresas exactamente las que leíste que están en el grupo con México, también ya están asimilando la experiencia de muchas décadas de la industria tabacalera, que está ahí. Seguramente Philip Morris les dice, miren, esto nos funcionó durante muchos años. La industria tabacalera, en particular Philip Morris, JP Reynolds, British American Tobacco, que son las grandes corporaciones globales del tabaco, han pagado miles de millones o trillones posiblemente ya de dólares en crear la pseudoevidencia. En el lenguaje inglés se le llama la junk science, que es la ciencia chatarra, es un análogo idéntico. Lo que hacen es pagar revistas, crean revistas pseudocientíficas, o compran sus comités editoriales, o infiltran personajes en sus comités editoriales, quienes revisan los artículos y dicen este es bueno, este es malo, este sí se publica o no. No solo eso, han creado institutos completos. La industria tabacalera creó en Estados Unidos una cosa que se llama el Instituto del Aire Limpio, Clean Air Institute, que es una institución física, es un edificio grande que tiene contratado personal supuestamente de investigación para fabricar pseudoevidencia científica que supuestamente demuestre que el tabaco no es dañino, y en cambio que el peligro para la salud en términos respiratorios es el aire no limpio, la contaminación ambiental. Vean la analogía, ejercicio versus comida chatarra, ¿cuál es el tema de la agenda? Contaminación atmosférica versus tabaco, ¿cuál es el tema de la agenda? No quiere decir que contaminación no sea un tema de relevancia, no quiere decir que ejercicio o la falta de ejercicio no sea un tema de relevancia, ambos lo son. Pero lo que buscan estas empresas es distraer lo más rápidamente y más lejos la atención de lo que les atañe a sus intereses económicos. Entonces, la industria, insisto, tabacalera creó todo un emporio de pseudociencia, y cuando los sistemas de búsqueda de investigación, de información científica, uno trata de encontrar nueva evidencia, se le encuentra repleta de pseudociencia. Entonces, cuando se hacen estudios de compilación de la evidencia, domina la presencia de ciencia ficticia, ciencia fabricada, fraudulenta, porque está financiada por los perpetradores de estos daños a la salud, ya sea en el tabaco, el alcohol también, que hace lo mismo, o la comida chatarra. Lo mismo están haciendo ahora. Siendo benévolo,
insisto, me decían compañeras y compañeros del movimiento, tal vez no está informado Mario, tal vez no está informado o tal vez es demasiado inocente para no darse cuenta que un fenómeno que ha ocurrido por décadas en este juego entre el poder económico y los poderes públicos en muchos países, incluido el país que él habita, eh, llevan a esto irremediablemente. Pensemos que es inocencia, tal vez. Yo no lo creo, francamente, pero si alguien piensa que es inocencia, lo que hay que hacer es informarlo y avisarle. Y lo que se hace es denunciar públicamente en la esfera pública que esto es lo que está ocurriendo, porque tenemos un funcionario que no está encaminándose por la ética y los principios de separación del poder político del económico, sino que está actuando al favor de los intereses del poder económico en detrimento de la salud del pueblo y de acuerdo a los tres elementos claves de Morena y del movimiento, pues no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Habrá que empezar a revisar por dónde van las cuentas en esto. Ya, gracias, doctor Hugo López-Gatell. Este otro planteamiento que le hacía Violeta a propósito del discurso de Claudia Sheinbaum en la CELAC, que, bueno, nos pareció muy importante. Importante además la presencia que finalmente haya aceptado la invitación de Xiomara y de la CELAC de estar presente ahí. ¿Qué le dice el doctor Hugo López-Gatell la propuesta que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum? Me parece estupenda, no es la primera vez que la hace, desde que entró al gobierno, incluso antes de entrar, ella ha sido muy consistente en plantear este tema con el universo general de soberanía y ya aterrizándolo a los distintos campos de interés, habla de la soberanía económica, de la soberanía también sanitaria a la que se ha hecho referencia y está buscando, para que todo el mundo lo tenga presente, sustituir importaciones para que no dependamos de los poderes económicos globales en la industria farmacéutica, la industria de los insumos para la salud, la industria de los dispositivos, la industria de las vacunas, y entonces logremos tener la capacidad de responder tanto en manera rutinaria al cuidado de la salud de las mexicanas y los mexicanos, como en situaciones de crisis, como se ilustró por la pandemia de COVID, y otras que a lo mejor pueden tener características o magnitudes diferentes, pero que también pueden poner en jaque al Estado mexicano. Ahora mismo que se acaba de descubrir o terminar de informar sobre este descubrimiento de fraude en el empeño de la compra consolidada, es otra muestra de las crisis que pueden ocurrir y si tuviéramos un mayor robustez, mayor capacidad en nuestra producción de insumos para la salud, seguramente estaríamos en mejor condición y no seríamos tan vulnerables a los daños que pueden crear estos corruptos infiltrados en el gobierno. Ahora, este tema de la autosuficiencia, ya lo habíamos mencionado, la autosuficiencia sanitaria y la eh, industrial para la salud. Ya habíamos comentado que en el proyecto de nación que elaboró la comisión especial, donde tuve el privilegio de compartir con Violeta y otros compañeros, habíamos discutido este tema junto con la doctora Álvarez Builla y lo habíamos enfatizado como un aspecto central. La doctora Sheinbaum, desde luego, tiene muchas otras fuentes de reflexión y de información, y me da mucho gusto porque ella lo tiene muy bien planteado. Ella lo ha situado en la esfera regional, en el contexto de esta integración, posible integración económica latinoamericana y ciertamente integración política. Y hay otras naciones, Brasil es una de ellas de alta relevancia, posiblemente Colombia, que están empezando también a hacer estos esfuerzos de colaboración regional para lograr esa autosuficiencia. No tendría caso que cada país tratara de ser autosuficiente per se, pero sí se pueden establecer relaciones para que haya una distribución de la planta productiva de medicamentos, vacunas y demás insumos para la salud o equipamiento en forma de un consorcio regional con las naciones que tienen un proyecto político semejante al de la transformación mexicana. Y lo último que puedo decir es, también la doctora había enfatizado o ha enfatizado, nuestra presidenta, el tema del Plan México y cómo este instrumento de racionalidad o de planeación económica para la reactivación industrial y la incorporación de inversión extranjera puede ser también favorable para la autosuficiencia
industrial para la salud y lograr la soberanía sanitaria. Yo solamente comento que, como lo dije desde la primera vez que hablamos de Plan México aquí en Rompeviento, me parece que es acertado. Yo creo que tener un plan integral es crucial, pero no dejo de poner el dedo en la llaga, en la alerta, de que si este tipo de planes son tomados por este tipo de intereses oportunistas, análogos a lo que acabamos de comentar, y hay empresas particulares o consorcios empresariales particulares que gozan del favor de ciertos funcionarios en un esquema muy parecido al que revela el tuit del secretario de Educación, lo que vamos a ver en lugar de un plan nacionalista de recuperación económica y de desarrollo con una visión social que la presidenta no deja de subrayar, que las inversiones favorezcan al pueblo, lo que vamos a ver en vez de eso, en vez del proyecto de la presidenta Sheinbaum, que es el proyecto de la transformación, lo que vamos a ver es el proyecto particular de X, Y, Z funcionario que tiene amigos en México, en Estados Unidos, en China o en algún otro lugar del mundo y que lo que está buscando es favorecer los intereses de pequeño grupo. Y eso no es otra cosa que la práctica que tuvo el salinismo, el cedillismo, el foxismo, el calderonismo y el peñismo, y ya lo conocemos y se llama corrupción, discrecionalidad, favoritismo y no un proyecto de transformación de orientación social. Muchísimas gracias, doctor Gatell. Pues regresaremos en otro programa, si usted nos lo permite, también ya a profundizar más. Quizá vamos a saber pronto, además, tejerle esto que usted ya comentaba de este plan de autosuficiencia sanitaria y toda esta propuesta, ¿no?, que se va a hacer en el marco de esta cumbre que está convocando también la presidenta de Bienestar Económica, esta cumbre que ella ha convocado con este nombre, Bienestar Económica, y donde está uno de los ejes es este plan de autosuficiencia sanitaria, entre otros, que ya veremos. Ella mencionó 4, el tema de alimentos, el tema tecnológico. Eso nos parece muy bien, sumarlo también el tema energético y esta parte sanitaria. Así es que pues regresaremos con este y otros temas, doctor. Por lo pronto, le agradecemos muchísimo esta temática que hemos abordado el día de hoy, que nos parece importantísima, así realmente importantísima, lo volvemos a decir. Así es que muchas gracias por su análisis, doctor, y nos encontramos hacia la próxima semana. Muchas gracias, Violeta, gracias, Ernesto, y Grupo Rompeviento y audiencia. Hasta pronto y mantengamos el debate.